Confirma es una plataforma para firma electrónica, pero más que eso, hemos ido un poco más allá y hemos desarrollado una herramienta que permite generar, am, permite crear formatos de manera personalizada para que algún tramitante pueda diligenciarlo. En este caso estamos simulando el caso de un colegio, ¿sí? Entonces en este colegio pues se puede diseñar el formato y cargar la información en el formato de tal forma que cuando se le envíe al tramitante, este tramitante pueda diligenciar los formatos de acuerdo a este lineamiento. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con este formato que dice autorización de débito automático, en donde hay unos campos, formato que debe diligenciar el acudiente el estudiante, que es el caso de uso que estamos aplicando actualmente. Entonces vamos a diseñar el formato dentro de la plataforma Confirma. Entonces aquí entramos a la opción formatos. Dentro de formatos vamos a agregar el formato para que sea plenamente utilizable. Entonces aquí vamos a darle nombre de formato, vamos a colocarle aquí débito automático, pensión, vamos a darle versión 2022. Selecciono el archivo, entonces voy a buscar el archivo, ¿sí? Voy a buscar ese archivo que vamos a utilizar para, hacer el ejemplo. Aquí tenemos formato de automático. En el formato se puede configurar que si se requiere una firma electrónica, ¿sí? Que si esa firma electrónica requiere una comparación biométrica, ¿sí? Y que si el formato requiere que le anexen algún tipo de documento adicional además del formato. Entonces vamos a darle que sí para poder solicitar algún documento adicional. En el siguiente paso de este asistente, se previsualiza el formulario que pretendemos configurar para su posterior uso. Vamos a colocar aquí los nombres de los campos. Entonces aquí colocamos por medio de la presente yo, aquí debe ser el nombre del acudiente. Entonces colocamos aquí acudiente. El tipo de datos va a ser texto y aquí colocamos una descripción. Digite el nombre del acudiente. Este campo es requerido, agregamos el campo. Primero agregamos todos los campos y luego los campos los agregamos al documento. ¿Sí? Entonces el siguiente campo es identificado con pues, tipo de documento. Entonces vamos a colocar aquí tipo de documento y el tipo de documento va a ser una selección, ¿sí? Porque va a seleccionar pues, de diferentes opciones, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar seleccione el tipo de documento. Entonces, yo le digo que es requerido y el tipo de documento puede tener varias opciones. Aquí vamos a colocar la opción. Entonces, la primera opción, la más natural, es la cédula de ciudadanía, ¿sí? Pero yo puedo agregar aquí, digamos, pasaporte de extranjería, pues, y si quiero puedo agregar otro. Eso depende de la configuración que el usuario le quiera dar a su formato. Entonces, guardamos el campo. Tenemos nuestro campo aquí guardado, tipo de documento. Vamos a colocar el siguiente campo que es el número de la cédula. Entonces aquí colocamos número de documento. Aquí selecciono el tipo de datos, realmente es un número numérico. Aquí colocamos digite el número del documento. Decimos que es requerido. Agregamos el campo. Entonces dice que autoriza descontar de mi cuenta el valor de la pensión del estudiante. Entonces aquí colocamos estudiante. En tipo de dato colocamos texto y aquí colocamos digite el nombre del estudiante. Le digo que sí es requerido. Luego viene tipo de cuenta, entonces colocamos aquí tipo de cuenta. Seleccionamos el dato, entonces el tipo de cuenta es un check, porque aquí el formato me exige que sea un check. Selección única y yo coloco aquí seleccione el tipo de cuenta. ¿Sí? Entonces le digo que sí y me pide las posibles opciones. Entonces las posibles opciones tenemos ahorros y tenemos corriente. Ahí agregamos las dos opciones, guardamos el campo al documento, ¿sí?
Luego viene el número de cuenta y banco. Vamos a colocar aquí número de cuenta. Número de cuenta, que puede ser un texto o puede ser un número, dependiendo de cómo lo quieran manejar. Pues yo lo voy a poner como número, porque digite el número de cuenta. Le digo que si es requerido, agrego el campo. Luego viene el banco. Banco. Selecciono el tipo, yo digo que es una selección única de texto y coloco aquí seleccione el banco. Le digo que si es requerido y coloco las opciones. Voy a colocar solamente dos opciones: Bancolombia, o puedo poner aquí Banco 1, agrego Banco 2, agrego Banco 3. Y ahí coloco los bancos, luego agrego la opción. Y finalmente tengo opciones comerciales. Entonces aquí coloco opciones comerciales, que pueden ser varias de manera simultánea. Entonces tenemos aquí selección múltiple, y coloco aquí, aquí selecciono y indico, pues decimos aquí seleccione las opciones comerciales, que aquí se pueden seleccionar varias. Entonces, ¿cuáles van a ser? Digamos que van a ser los que aparecen en el formulario: notificarme por promociones, notificarme de promociones, y el otro es notificarme por eventos, y el siguiente es compromiso a tener saldo en cuenta. Aquí agregamos, luego guardamos el campo, y ahora procedemos a ubicar todos estos campos dentro del documento, dentro del cuerpo del documento. Entonces aquí primero aparece el acudiente, le doy clic aquí en el campo y lo coloco aquí. Aquí lo voy ubicando, aquí va a aparecer el nombre del acudiente, identificado con. Entonces aquí va a aparecer el tipo de documento. Entonces este tipo de documento lo colocamos aquí, tipo de documento. Luego vamos a colocar el número. Entonces el número del documento lo colocamos aquí, lo llevamos acá, número del documento. Luego dice el valor de el estudiante. Entonces el nombre del estudiante seleccionamos y lo colocamos aquí, estudiante. Posteriormente vamos a colocar el tipo de cuenta. El tipo de cuenta son opciones que tenemos aquí, campos habilitados. Entonces tipo de cuenta, ahorros, lo ponemos aquí, ahí dice ahorros, ahí lo ubicamos, y corriente lo ponemos aquí, ahí aparece corriente. El número de cuenta, pues arrastramos, colocamos el número de cuenta aquí, y el banco, que lo tenemos, aquí está el banco, lo seleccionamos aquí. Luego seleccionamos las opciones comerciales, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí, y las llevamos acá. Notificarme de promociones, lo ponemos aquí. Notificarme por eventos, vamos a dar esto un momentico, a colapsarlo y para poder tener una mejor visibilidad. Notificarme por eventos, lo ponemos aquí, y compromiso a tener saldo en cuenta, lo ponemos aquí. Vamos a acomodarlo un poquito. Eso. Listo. Posteriormente, después de esto, se coloca la firma de la persona que está tramitando el documento, ¿sí? Entonces aquí está el campo, perdón, aquí está en campos normales, buscamos la firma del tramitante y lo colocamos aquí. Y aquí va a estar la firma del tramitante. Luego, pues le doy siguiente. Aquí he configurado apenas, sí, he configurado cuáles son los campos y dónde van a estar ubicados esos campos dentro de mi formato. En siguiente, me va a pedir los anexos. Vamos a pedir dos anexos. Copia del documento de identidad. Y este tipo de archivo es un PDF que pues, cargue la copia del documento de identidad. Digamos que este requerido, lo agrego al formato. Y el otro podemos colocar extractos del último mes. Entonces esto va a ser un PDF,
Decimos que cargue el extracto del último mes. Pero este no es requerido, no es obligatorio. Le agrego al anexo. Entonces el anexo, el formato, va a tener dos anexos, uno que es obligatorio y uno que no es obligatorio. Al darle finalizar, él me pregunta que si estoy seguro de finalizar la configuración, le digo que sí. Aquí queda creado nuestro formato débito automático, pensión, versión 2022. Todavía no está en uso. En el próximo video les mostraré cómo podemos utilizar este formato para que otra persona lo diligencie.